Shabbat Shalom, mis amados. Brujín, Jabaim, bienvenidos. Gracias al Eterno que nos permite tener un día más de vida para celebrar este Shabbat. La parashá esta mañana se llama Vayesé, algunos la traducen como Vayesei, y se tradujo como y salió. Esta porción abarca desde Bereshit 28:20 hasta el 32:3. Quiere decir que es una parashá bastante larga. ¿Qué temas hay aquí en esta porción? Lo primero que nos encontramos es que Jacob tiene un sueño. Después de ese sueño, Jacob se va a la tierra de Labán, iba rumbo a la tierra. Después, Jacob es engañado con 2 esposas. Después, aparecen los 12 hijos de Jacob, que posteriormente serían la base para las 12 tribus de Israel que conocemos en la actualidad. Pero al final de tiempo, Hashem le dice a Jacob: ya es tiempo que regresa a tu tierra, no te puedes quedar aquí siempre, aunque te ha ido bien, porque le había ido muy bien. Tú regrésate a tu tierra, ya es tiempo, no te vas a quedar aquí, porque es una tierra, no es la tierra que yo te he prometido. Y entonces esta porción empieza en el 28:10 y dice la Torah en hebreo: Vayased Jacob Beersheba. Y salió Jacob a Beersheba. Por eso la parashá se llama y salió. Vayased, y salió Jacob a Beersheba. Recordemos que en la parashá anterior, Jacob tiene que salir huyendo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque su misma mamá le dice: ¿sabes qué? Vete, porque Sab te quiere matar. Vete, porque la cosa está difícil. Vete. Y ahora en este capítulo, en este parashá, se va a la tierra de Labán. Él simplemente sale y se va para allá, porque sabía que allá había parientes. Y entonces la parashá narra las peripecias que pasó Jacob cuando estuvo en esa tierra. Dice que se encontró en un lugar y pernoctó ahí. Obviamente era un viaje largo y tuvo que pernoctar, porque se había puesto el sol, o sea, ya era de noche. Tomó las piedras del lugar y las colocó en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces dice que Jacob se encuentra con este lugar, le da sueño, se acuesta y coloca unas piedras. Tiene un sueño, que dice el 12, luego lo veremos. Y luego, en el 16 dice: Jacob se despertó de su sueño y dijo: ciertamente está el honor del Eterno en este lugar, pero yo no lo sabía. Entonces sintió temor, dice el 17, y dijo: qué temible es este lugar, porque este lugar no es sino la casa del Eterno y este es el portón del cielo. Cuando recapacita y dice: ¿dónde he dormido? ¿Por qué me dio un sueño el Eterno? Entonces recapacita. Pero ¿por qué tuvo temor? Dice aquí que tuvo temor. ¿Cuál es el temor si estaba guiado por el Eterno? Acuérdense que el temor a Hashem es bien importante, bien importante. Es una de las cosas fundamentales para el Eterno. Miren cómo lo resume en Eclesiastés 12:13, cómo lo resume Salomón. Es un versículo que deberíamos de tener muy presente. Dice: el fin de todo discurso que tú oyes es este. El fin de todo, lo importante de todo es: teme a Hashem, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Muy importante el versículo que nosotros siempre debemos de recordar. Mire, ¿sabe que todo lo que oigas, todo lo que te digan, el todo del Eterno es el temor? Por eso él tuvo temor, no porque tuviera miedo. Ese no es el temor que aquí muestra la Torah. Ya sabemos que el temor también es miedo,
de a de veras, el miedo de a de veras, de caer en manos del Dios vivo. Y entonces dice, guarda los mandamientos. Eso es todo. No tienes que hacer más cosas. Ten temor mío y guarda los mandamientos. Y él dice que él sabía que ese lugar en donde estaba acostado, antes ese lugar se llamaba Luz. Y ahora él dice, este es Bet-El, que significa casa de Dios. Esta es casa de Dios donde estoy. En un futuro ese lugar sería en Jerusalén, lo que es Jerusalén en la actualidad. ¿Y ahí qué estaba? El templo de Hashem. Ahí se iba a construir. También recordemos que la quedá que hace Abraham también fue en este lugar. ¿Por qué? Porque en un futuro se iba a construir el templo de Hashem. Y ante tal situación, Jacob hace un pacto con Hashem, hace un pacto, un voto, una promesa. ¿Por qué? Porque estaba bastante emocionado y bastante contento por lo que había pasado. Entonces llega y se queda ahí. Ahora bien, en el 28:16 dice, en el 12, soñó ya que una escalera fijada en la tierra y su cabecera llegaba al cielo. Y aquí ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y ya después dice, y aquí el honor, cuando se da cuenta. Fíjense, sueña una escalera como tal, de la escalera, que estaba obviamente apoyada en el suelo y que subía hasta el cielo. Era una visión, era un sueño. Y no dice la Torah si él entendió el mensaje, muy probable que sí. No lo dice la Torah. ¿Qué significa eso de que bajan y suben ángeles por una escalera? Que van desde abajo hasta arriba. ¿Qué significa? Y él, repito, no lo dice. Pero nuestros sabios de la Torah han encontrado varias explicaciones y vamos a ver algunas. Sobre todo la enseñanza que nos da a nivel espiritual. Porque los sueños son difíciles de interpretar, pero simplemente la relación espiritual de este pasaje, el pasaje no está puesto aquí como toda la Torah, nada más por ponerlo. Entonces necesitamos buscar el mensaje. ¿Cuáles son los significados? Muy hermoso está el significado. Cuando uno empieza a ascender la escalera, es cuando empezamos nuestra vida, cuando nacemos. Cuando empieza nuestra vida, ¿qué es? A emprender una escalera, ascender por una escalera. Ese es el primer significado. El segundo, una escalera, todo lo que sube, también baja. Todo lo que sube, también baja. Tercer significado, lo de abajo, ¿en dónde estaba situada la escalera? En el piso. O sea, que lo de abajo significa la tierra y llegaba al cielo. ¿Qué significa lo de arriba? El cielo. Representa también que Dios es un Dios universal, que no está en su trono. Dios es un Dios que baja y sube, baja y sube. Por eso tenía relación con sus siervos. Otro significado, Jacob, como todos nosotros, mis amados, a veces subimos y a veces bajamos. Porque nuestra lucha diaria, nuestra vida diaria, a veces nos hace subir y a veces nos hace bajar. Y una escalera se sube y se baja. Pero la escalera también se presenta a niveles espirituales. Y nuestra obligación es, tenemos que escalar un escalón más en nuestro nivel espiritual. Un escalón más. Porque al final vamos a tener que llegar al cielo. ¿Cómo? Escalando. No se sube de un momento a otro. Tenemos que escalar, hacer ese recorrido en nuestra vida. No se puede llegar al Olam Jabá, mis amados, al cielo, si no se empieza desde abajo. No puedo yo dar saltos, no puedo brincarme un escalón.
Yo tengo que empezar por las bases de la Torah, seguir creciendo, obedecer, para que yo pueda llegar al Olam Jabá o al cielo. No se pueden dar saltos, repito. Pero para subir una escalera, ¿qué se necesita? Pues esfuerzo. Si no hacemos un esfuerzo, no subimos ni la mitad del escalón. Se necesita un esfuerzo. ¿Se dan cuenta el significado tan hermoso de esto? Y debemos de reflexionar y debemos de ver qué tiene el Eterno para nosotros esto que nos dice. Porque si no, pues ahí nos quedamos parados. La escalera también es símbolo del Mizcán. Dice Juan 1:51, dice, está hablando el Mesías, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Hashem que bajan y suben sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Mesías. Por eso suben y bajan del cielo. ¿Por qué? Porque la escalera también representa el cielo, el lugar, el trono celestial, y dónde va a estar el templo celestial, en allá arriba. Porque por medio de él, del Mesías, tenemos acceso. Yo no puedo subir una escalera si no tengo al Mesías, si no escalo, si no subo, si no me esfuerzo, si no voy de escalón en escalón. Necesito subir. ¿Para qué? Para que podamos llegar pero con ayuda y con la enseñanza de nuestro Mesías, para tener acceso al Padre. Pero, ¿saben qué, mis amados? Yo analizo en mi vida todo esto. Realmente, los que tienen muchos años en la Torah, aquellos que nacieron en el Evangelio, o como les decía, y yo me pongo a pensar, realmente, tengo pocos años, tengo muchos, pero he crecido, he ido ascendiendo. Analicemos nuestras vidas, realmente estamos mejor. Miren, sobre todo, les voy a poner un ejemplo, la oración. ¿Saben qué? Yo ya me aburrí, porque todos los días sé lo mismo y ya me aburrí. No sé si les pase, pero cuidado, porque es ahí cuando estamos en problemas. ¿Qué tanto estoy cumpliendo mandamientos? ¿He subido o no? ¿Me he quedado abajo? ¿O qué pasa? Por eso la escalera es muy significativa. No hemos dado pasos y nos quedamos, ya tenemos 15 años en la Torah y no pasa nada. Yo de ahí no paso, de ahí no paso. Eso es muy malo. Uno tiene que, no nada más, porque hay veces que no nada más, no avanzamos, pero simplemente retrocedemos. ¿Por qué? Porque no avanzar es retroceder. Porque mi vida espiritual se va enfriando, porque ya empiezo yo a decir, no, pues está muy aburrido. Todos los Shabbat lo mismísimo, los mismos cantos que me dice una vez una persona, los mismos cantos, que aburrido. Y la misma porción de la Torah, otra vez, que aburrido. Estamos entonces atorados. Y luego miren lo que dice el Eterno en Hebreos. Por eso es importante que reflexionemos. Fíjense lo que dice, y está hablando Hashem. Hebreos 10:38. Mas el justo, esa parte la sabemos, mas el justo por la fe, por la emuná vivirá. Hasta ahí la sabemos. Pero el complemento del pasuquín es, y si retrocediere, no va a agradar a mi alma. Pongamos atención. El Eterno, aquellos que retroceden o que no han subido de escalón, no están agradando al Eterno. No estamos agradando. Que Él es grande en misericordia, sí, pero llegará un momento en que su misericordia, según yo entiendo, va a acabar. Porque hay un tiempo. Buscar al Eterno mientras puede ser hallado. Entonces dice, no agrada. Si tú retrocedes, porque repito, hemos avanzado en la Torah, o somos los mismos desde que conocimos, somos los mismos. No la llevamos,
no hay esfuerzo, no hay compromiso. Pues yo simplemente cumplo. Eso es religiosidad y al Eterno no le agrada. La religiosidad, ya lo hemos dicho muchas veces, en lugar de acercar a Hashem, lo aleja. Si venimos aquí religiosamente todos los Shabbat, a ver qué pasa, estamos siendo religiosos y la religiosidad nos está apartando de Hashem porque no estamos dando cuenta de nuestro problema. Así es que mis amados, el significado es que, otra vez, empezar a ascender una escalera es cuando iniciamos nuestra vida. Esta vida es de avanzar. Simplemente a poco nos quedamos en recién nacido. Es bebé, hay que avanzar, y luego adolescente, luego todo lo que sigue. Pues sí, todo lo que sube tiende a bajar, claro. Entonces uno tiene que tener cuidado de cuando subo, seguir subiendo y no bajar. Lo de abajo significa lo terrenal. Nosotros vivimos en lo terrenal. ¿Y a dónde vamos? Queremos ir a lo espiritual, a lo alto. Esa conexión con Hashem la necesitamos. También, gracias al Eterno, que Dios está en todas partes. Él baja y Él sube porque Él es un Dios que cubre todo. Pero no se puede llegar, es algo muy importante, no se puede llegar al Oran Jabá si yo no empiezo escalón por escalón. ¿Cuántas veces la gente dice, no, es que yo quiero aprender el Apocalipsis, no, yo quiero aprender Kabbalah, no, y no conocen el ABC de la Torah? Estás en primer escalón y ya quieres subir al 8. Imposible, mis amados, imposible. Y mucha gente se aferra a eso. Tengamos cuidado con lo que leemos en internet, con lo que vemos, lo que leemos en los libros. Acuérdense que los libros que tenemos en nuestras manos son sin el Mesías, sin los lentes del Mesías. Y uno tiene que tener cuidado. Y lo que uno escucha, por favor, estoy enterado. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Hay quienes ofrecen cursos de Kabbalah. ¿Y por qué no ofrecen cursos de mandamientos? No, ya quieren brincar al octavo piso, al octavo escalón. Así es que, mis amados, hay que empezar desde abajo. Y nuestra meta es subir de nivel espiritual. Porque si no nos quedamos en un nivel corto y entonces, como dice Hebreos, estamos retrocediendo, porque estancarse es retroceder. Y si estamos retrocediendo, no agradamos a Hashem. Así es que meditemos, mis amados. Ahora veamos, como todo en la Torah tiene un significado, ahora vamos a pasar a lo que dice. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Soñó, ya vimos que soñó. Pero dice, tomó de las piedras del lugar y las colocó en su cabecera y se acostó en el lugar aquel. Dice que tomó piedras, pero esto tiene un significado profundo. ¿Por qué? Porque piedra o roca significa que es algo importante. Y dice que lo unge las piedras. ¿Qué quiere decir? Que derramó aceite en las... Eso es ungir. Se ungen tanto las personas como las cosas. Derrama aceite en la piedra, porque él sabía que el lugar era santo y había que hacer eso. Y ser ungido no es que uno sea muy sabio, muy santito, no. Ser ungido en la Torah es que Hashem te manda, te encamina para una misión. Tú vas a cumplir una misión y entonces te voy a ungir. ¿Quién ungió al Mesías? El Eterno. Porque le dio una gran misión. Y ungió a David y ungieron a algunos otros personajes bíblicos. Eso fue lo que hizo Hashem. Vas a hacer una obra, te voy a mandar algo importante. ¿Y quién es el ungido de Hashem? Dice Lucas 2:22. Dice, está hablando de la circuncisión del Mesías. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Eterno, con escrito en la Torah. Y aquí que había un Jerusalén, el 25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
Y este hombre era justo y piadoso, era Sadiquín. Esperaba la consolación de Israel y el espíritu, el Ruach HaKodesh estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes de que viese al ungido de Hashem. El ungido, antes de que lo veas, no te vas a morir. Hasta que veas al ungido de Hashem. ¿De qué están hablando? Del Mesías. Luego, la roca significa ¿qué? ¿Qué es una roca? Fundamento, es con lo que hacen los castillos. Es el fundamento, debe haber fundamento en nuestras vidas. Es lo sólido, es el equilibrio. Eso debemos de buscar siempre en nuestra vida espiritual. Y David habla en el Salmo 118, 22, está hablando del Mesías. Miren lo que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Eso que desecharon, los judíos rechazaron al Mesías, ahora resulta que ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir? Que lo importante es la roca, y la roca es el Mesías. Y eso es lo importante, dice el salmista. Y ellos lo desecharon, pero eso es lo más importante de nuestras vidas. Otra simbología: los ángeles que bajaban por la escalera. ¿Qué significa eso? ¿Por qué subían y bajaban? ¿Quiénes eran esos ángeles? Tampoco dice si era Gabriel o Rafael o Miguel, pero sí podemos entender que pueden ser esos ángeles, aunque no lo dice, que pueden ser los que subían y bajaban, pueden ser los ángeles que fueron a visitar a Abraham, puede ser. Pero también hay otra posibilidad, que son los ángeles que llevaron a Israel al exilio. Cuando Israel bajó de espíritu, de nivel espiritual, por eso fueron al exilio. Y entonces los ángeles bajaron. Por eso suben al cielo y bajan. Y entonces el significado de los ángeles, repito, pueden ser los mismos que llegaron a visitar a Abraham, o pueden ser aquellos ángeles que llevaron a Israel al exilio. Cuando Israel baja su nivel espiritual, ellos descendieron con ellos. Vamos a regresar, vamos a ir más bien al 29:1. Alzó Jacob sus pies, quiere decir que, fíjese, es un hebraísmo. Porque aquí los alzamos para hacer ejercicio, pero es un hebraísmo que significa se paró y se puso a caminar. Mucho hebraísmo en la Torah que uno tiene que tener. Y entonces dice: alzó sus pies y fue a la tierra de los hijos de Oriente. Y al llegar ahí vio que había un pozo en el campo. Y aquí que ahí estaban tres rebaños de ovejas agazapados junto a él, porque en aquel pozo se daba a beber a los rebaños. Y había una piedra grande sobre la roca. Había una piedra grande sobre la roca. ¿Se recuerdan en dónde encontró Eliezer a la esposa de Isaac? En un pozo. ¿Se acuerdan dónde consiguió Moisés a su esposa, a Sífora? Isvire. ¿Dónde encontraron? Porque hemos dicho que era el lugar normalmente donde se conocía. No es como ahora que se conocen en las plazas, en las plazas comerciales, no. Se iba ahí porque ahí se reunían todas las mujeres y todos los varones. ¿Por qué? Porque iban a sacar agua, porque era muy importante el agua para sus rebaños. No iban a otro lado más que ahí. En el 29:11 dice, el 9, todavía estaba hablando con ellos porque le preguntaron: oye, ¿ustedes conocen a Labán? Sí, claro que sí. Y ahí viene Rachel, va a sacar agua. Y él con su fuerza dice que no necesitó que le ayudaran, movió la roca. Era una fuerza sobrenatural que solamente da por el Eterno. Dice, le contestaron: no podemos hasta que se unan todos los rebaños para hacer rodar la piedra sobre la roca para poder que beban en él.
Entonces, todavía estaba, dice el 11, todavía estaba hablando con ellos cuando Rachel llegaba con las ovejas de su padre, pues pastora era ella. De ahí se ha tomado la doctrina equivocada, que las mujeres son pastoras. Muy mal. No, era pastora de oficio. No queremos buscar muchas veces en lo natural, lo espiritual. No, no puede ser. Y una pastora, claro que sí. Prohibido en la Torah que haya pastoras, rabinas y todo lo que se le parezca. Entonces, dice, le dio de beber a las ovejas de Labán, hermano de su madre. Dio un beso, dice en el 11, Jacob a Rachel, alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloró? ¿Le había entrado la tierra del campo a los ojos o qué? ¿Por qué dice que la vio, la besa y llora? Porque él estaba recibiendo la revelación que Rachel era su esposa, la que Hashem le iba a dar ahí en esa tierra. Después los lleva mostrando también Gesed, como lo hizo Ribca. Aquí Rachel muestra a Gesed y dice, vente, vamos, tú eres nuestro pariente. Y Dios, entonces dice el 3, entonces cuando oyó Labán la noticia de que vino Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a casa. Y contó a Labán todas estas las cosas. Luego el 14 le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres tú. Y Jacob habitó con él un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿acaso porque tú eres mi hermano me has de trabajar gratis? Dime cuál será tu salario. Y aquí nos muestra un mandamiento que también marca Vayikra. El obrero es digno de su salario. Pues como eres mi hermanito. No, pues, de agorra. No, mis amados, acostúmbrenos a pagar, no importa que seamos de la congregación, el obrero es digno de su salario. Y aquí le dice, le dice un impío, no, pues no vas a trabajar de gratis. Y como Jacob ya tenía en mente a Rachel, dice, te voy a trabajar 7 años por Rachel, ¿te parece? No me pagues salario. Déjame trabajarte 7 años. No se midió. ¿Por qué 7 años? Pues ya sabemos lo que significa el número 7 en hebreo. Y entonces, Rachel significa oveja. Y resulta que trabaja, ahorita leemos, trabaja 7 años y le sale Labán con que no. Y le dice, pues me voy a aventar otros 7 años. ¿Cuál es la enseñanza que nos da? Cuando algo se ama, si usted ama al Eterno, se trabaja por Él. No importa, se esfuerza por Él. No importa el tiempo, no importa el esfuerzo. Trabajar en el campo no era tan fácil. Entonces, acuérdense que Jacob inclusive, ¿él qué dice que era? Estaba hogareño, estaba ahí con su casa, estudiando Torah. Pero ahora ¿qué? Ponte a trabajar. Y entonces no le importó, porque así debe ser. Para conseguir a su amada no le importó. Cuando nosotros amamos a alguien, debemos de trabajar. No importa el esfuerzo, no importa. No importa el tiempo, no importa el esfuerzo. Y entonces, después de los 14 años, ahora sí le va y le dice a Labán, ahora sí, Labán, no me vas a salir con que tienes otra hija, porque entonces me voy a aventar 21 años, no, por favor. Ahora, ¿por qué le dio, y dice la Torah, por qué le dio a Lea? Porque dice que la costumbre en esos tiempos era que primero se daba en matrimonio a la hija mayor. Y Lea, eran mellizas, y Lea era mayor. Por eso se la da. Y le explica Labán, es que sabes qué, ya después que, pero está bien eso, pero ¿por qué no se le dijo antes? ¿Por qué? ¿Por qué lo engaña? Porque hay un concepto en la Torah que hemos dicho, midá kened midá. Midá kened midá.
¿Qué significa? Ya lo hemos dicho muchas veces. Él fue engañado, él fue engañador, pues ahora es engañado. Medida por medida, kened midá kenei midá. Tú engañaste, ¿verdad que engañaste primero a tu padre y luego engañas a Esab? ¿Ya ves? Y así es en la vida, mis amados. Así es en la vida. Tengamos cuidado. Lo que hacemos se nos va a regresar. Llámele como le quiera llamar. Dicen que Lea era de ojos débiles, ojos sensibles. Tenía esa característica. Y entonces, ahora sí le dan a su amada, a Rachel, viene la boda y todo eso, y entonces él empieza a seguir trabajando. Pero ¿qué pasó también con Jacob estando con Labán en la tierra? Pues tuvo que aprender. Si no aprende, no va a regresar. Porque el Eterno dice, primero te capacito y luego regrésate, porque al final le dice, ya regrésate, pero porque él ya estaba capacitado, ya había hecho lo que tenía que hacer. Igual que Israel, cuando lo sacas de la esclavitud, no les dice, los voy a llevar a la tierra prometida, no, tienes que prepararte, tienes que trabajar en un desierto, y los pasa 40 años por un desierto. Después, al final, ¿se acuerdan del problema? Resulta que Rachel era estéril y no le daba hijos. Pero como él tenía 2 esposas, no hay problema. Entonces con Lea tiene a el primogénito Reubén, que después pierde la primogenitura, a Simón y a Leví. Fíjense qué hijos tan importantes. Reubén, Simón y Leví, que iban a ser después los servidores en el templo. Bastante importantes y eran de Lea, no eran de la amada. Después con Bilhá tiene Dan y Neftalí. Y con Silpa tiene a Gad y tiene a Asher. Y con Rachel tuvo a Yosef, el más pequeño, Benjamín. Aquí muestra, aquí no habla de Benjamín, pero más adelante vemos que tuvo a Benjamín. Entonces ella nada más tiene 2. Pero miren qué importante Yosef. Miren, la Torah le dedica varios capítulos a Yosef, el soñador, por lo importante que es Yosef. Por eso se lo da a la matriarca Rachel. Si ustedes ven cuando hacemos los rezos, sí, aparece Lea. ¿Por qué aparece Lea? Si la madre era Rachel. Pues no lo hubiera. No, porque el Eterno no hace eso. Las 2 eran esposas de él. Tenían el mismo derecho. Y esto, Silpa, significa gotear. ¿Qué nombrecito? ¿Has escuchado alguna vez Silpa? Silpa, gotear. Silpa significa gotear. Y Bilhá significa tímida. Bilhá significa tímida. Pues ni tanto, porque le dio 2 hijos a Jacob. Silpa significa gotear. Bilhá significa tímida. También la Torah habla de una hija, pero la hija, Dina. Pero la hija no contó para que Hashem los preparara para poder ser las 12 tribus de Israel. De ahí salen. Ahora bien, analicemos la gematría, porque todo esto tiene un significado. ¿Por qué 7 años? Jacob trabajó 7 años por Lea, otros 7 años por Rachel. Y dice la Torah que regresó hasta los 20. ¿Cuántos? 6. 7 y 7, 14, 6, 20. Pero le faltó uno para el 7, que es completo. Porque ya hemos dicho que el 7 es completo. ¿Qué significa esto? Que él no estaba preparado para regresar. No había cumplido el ciclo completo de que el Eterno quería. Le faltaba un periodo. Entonces, llega a los 7, entonces está completo para regresar. También vemos cómo Jacob llega sin nada. Nada. Acuérdense que dice que no se llevó nada, porque como salió huyendo. A diferencia de Eliezer,
llevaba camellos y pura riqueza. Acuérdense que le dio, aquí no dice que le dio a Lea ni el anillo, no dice, pero seguro se lo dio. Pero al final, él llegó sin nada. ¿Y cómo regresa? Esa es la bendición de Hashem. Con grandes riquezas. Miren, con 12 hijos y una hija, vaya que eran riquezas el Jacob. Entonces, el tiempo de Hashem ya se había llegado. Yo te di esta misión de irte a la tierra de Labán y ya, ¿cumpliste? Entonces ahora regrésate. Claro que él, como estaba rico, yo creo que no se quería regresar, le tuvo que decirle al Eterno, oye, estás cómoda, estás acumulando riqueza y pues no te interesa regresar. Hasta que el Eterno le dice, ¿sabes qué? Tienes que regresar. Tienes que regresar, ¿por qué? Porque ya tu misión se ha cumplido. Rachel fue la amada, Lea fue aquella que Jacob amó, y Lea fue la que le entregaron, fue su primera esposa. Ya bien bendecido regresa y ya conocemos la historia. No le avisa a Labán porque dice, no, este Labán no me va a dejar ir. Pues, fíjense, como siempre, la bendición del justo bendice al otro. Eso es un principio de la Torah. Él estaba bendecido. También a Faraón, cuando dice, ¿cuántos años de vida tienes? Significa, ¿cuántos años me quedan de bendición? Porque tú estás aquí. Y ahora no le iba a dejar ir. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y entonces, ¿qué hace Jacob inteligentemente? Le dice a sus esposas, ¿sabes qué? Ya vámonos. ¿Quieren irse conmigo? Sí, dice, pues nuestro padre el único que les interesa es el dinero. Entonces vámonos, vámonos. Labán significa estafador, burlador. Miren, y es el mismo, el mismo, si nos acordamos, es el mismo, si no nos acordamos, se lo digo, es el mismo de Ribca. Es el mismísimo, Labán es el mismo. Y entonces le dice, no, vámonos. Y ellos le dicen, pues si a mi padre nada más le interesa, lo dice la Torah, si a mi padre nada más le interesa el dinero, claro que te seguimos. Y entonces va y empieza el caminar al regreso. Claro, cuando se da cuenta Labán, dice, ¿cómo cree? Así como se acuerdan de Israel, cuando sale de Egipto, ¿qué dice el faraón? No, hombre, fui un loco. Dejé de ir mano de obra baratísima. No, hombre, ¿cómo creen? Y va tras él. Pues acá también. Dice que 3 días, que también tiene su valor gemátrico, en 3 días va y lo alcanza. Y le dice, oye, fíjese qué hipócrita. Oye, ¿sabes qué? Me hubieras avisado, hombre. Te hubiera hecho una fiesta. No seas así, avísame. Mira, es más, hubiera yo besado a mis hijas que tanto quiero, a mis nietos. No, ¿cómo? Y entonces le dice, y entonces, claro, él se enoja, pero hay una cosa muy importante. ¿Qué? ¿Era muy bueno Labán? No, ¿qué quería? Nada más alcanzarlo y decirle, oye, te iba a hacer una fiesta. No, lo quería matar. Tan es así, aunque no lo dice, que Hashem, ¿qué hace? Le da un sueño a Labán. Y dice, mucho cuidado con hablar bien o con hablar mal. O sea, está diciendo, ni hables bien ni hables mal. Mucho cuidado. Y él mismo le dice, ¿sabes por qué no te hago daño? Porque Hashem, tu Dios, me dijo que no te hiciera daño. Por eso te perdono la vida. Ok, vete a tu tierra y a tu parentela, está bien, pero yo no te hago daño. Por eso ahí vemos la protección de Hashem. Él nunca iba a poder matar al tercer patriarca. El tercer patriarca, el que fue, todos los patriarcas tienen su importancia, Abraham, Isaac, pero Jacob tiene una gran importancia porque de ahí salen las 12 tribus. El pueblo de Israel, en un principio, estaba organizado por tribus. Y dicen los sabios que cuando regrese Mashiach nos va a organizar en tribus. Ya lo he dicho, ¿en cuál quiere usted estar? ¿En cuál queremos estar?
Y entonces, pero bueno, al final, aunque les guste, el Mesías va a decir, tú para acá. Porque a lo mejor nos va a llevar nos va a poner en la tribu de, según como nos seamos, a lo mejor nos tiene por ejemplo, Naftalí, que se traduce como Neptalí. ¿Saben qué significa Neptalí? Luchar, esfuerzo. Si nosotros somos de esos luchadores, nos va a poner ahí. Pero si nosotros somos como leones, entonces nos va a poner en la tribu de Judá. Y así, yo pienso, no lo sé, pero yo pienso. Entonces, esa es la historia del patriarca, les decía. Entonces, pues es muy importante la figura de Jacob. Porque además de él nació un personaje muy importante. Ni siquiera Benjamín el pequeño, no. Joseph, como decíamos hace rato, por la importancia que tiene Joseph. ¿Y saben qué significa Joseph? Añadidura. ¿Por qué? Porque él iba a añadir a sus dos hijos, se los iba a añadir al Eterno. Así es que al final sale libre, sale bien. ¿Por qué? Porque sabía que no le iba a hacer nada, pero él era un hipócrita, un engañador. Así es que cuando Hashem protege, nadie nos puede hacer daño. Cuando nos protege, entonces estamos en gran peligro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, que estemos siempre bajo la protección del Eterno. Dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente. No temerás. Y así sigue. Pero ¿qué significa el que habita al abrigo? ¿Qué significa? Que estamos en el Eterno, que estamos cobijados por Hashem. Eso significa. Igual que en el Salmo 23, Adonai es mi pastor, nada te faltará. Ah, qué bueno. ¿Pero es tu pastor el Eterno? ¿O tu pastor es la televisión? ¿O tu pastor es el internet? ¿Quién es tu pastor? Entonces tú tienes que, nada me faltará si tu pastor es la televisión. Pues no puede ser. Por eso los salmos hay que entenderlos. Y la palabra hay que entenderla. Mucha gente dice, yo cada que salgo de mi casa hago el salmo, no me acuerdo cuál es, que dice que para que me proteja y me guarde. No, no es así. No se trata nada más de recitar. Esos son los que no conocen la Escritura. Pero nosotros que la conocemos sabemos que debemos de albergarnos, abrigarnos, que nos abrace el Eterno con su abrigo. Así es que, mis amados, ya al final de la parashá dice que en el capítulo 32, y también se me estaba olvidando otra cosa, ¿cómo lo engrandece el Eterno a Jacob? ¿Qué cosa? Otra intervención sobrenatural. Le dijo, las pintadas para ti y las otras para mí. Y al final todos salían rayadas, todas eran para Jacob. Bendición, algo sobrenatural, porque ¿a poco? Porque le ponían las varitas. Igual que las mandrágoras que le dio ¿cómo se llama? Rubén a Lea. Igual, ¿a poco las mandrágoras qué? Igual aquí, no, era el poder de Dios. Lo demás son simbolismos. Entonces dice, madrugó Labán por la mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, bendijo a ellos, se fue y volvió a su lugar. Fíjense lo que dice. ¿Cómo? ¿Las abandonó? Dice que regresó a su lugar. ¿Cómo? Ahí se los dejo para el próximo Shabbat de tarea, porque dice, Jacob fue en su camino y encontraron ángeles de Hashem. Entonces dijo a Jacob, cuando los vio, un campamento de Dios es y llamó el nombre, el lugar Mahanaim. Ahora sigue la historia de Jacob, pero ahora sí le dio miedites, porque ahora ya le había librado con Labán. ¿Cierto? Sí. Pero ahora le va, ándale, ahora vienes, ahora ahí te está esperando tu hermanito para hacerte una fiesta. Recordemos, finalmente, mis amados, Jacob, que quede muy claro, Jacob se casó con 2 hijas y tuvo 2 sirvientas. Como quien dice, 4 esposas. ¿Por qué lo hizo? Porque antes así se acostumbraba.
Pero recordemos que en Vallicré Levítico está muy clara la prohibición, ya no más de este tipo de uniones, con nadie que tenga parentesco, y aunque no sea consanguíneo, con nadie. Porque eso lo dice Vallicrá. Pero este tiempo, porque mucha gente dice, oye, qué promiscuos, ¿cuántas esposas me hubieran pasado una? Porque yo no tengo, soy soltero. No, pues ahí estaban. Pero así es como se acostumbraba. Ahora bien, ¿se han preguntado alguna vez? Rachel dice que era estéril, no podía tener hijos. ¿Se han puesto a preguntar? Se queda que de pregunta. ¿Por qué las tres matriarcas eran estériles? ¿Qué era Sara? Estéril, no podía tener hijos. ¿Y qué era Ribca? Estéril. Tuvo que orar al Eterno para que le abriera matriz. Y esta también, También le dijo a Jacob, oye, no me das hijos. Pues ora, no por mí, porque mira, yo quiero darte hijos. Pues, ¿cómo? Si soy la consentida del profesor y yo no tengo hijos, pues no se puede, así no se puede. Y entonces, ¿qué hizo entonces? Vemos los milagros de Hashem. ¿Qué hizo entonces Hashem para que todas estas matriarcas tuvieran hijos? Solo un milagro de Hashem. El único que abre y cierra matriz es el Eterno. En sus tiempos, porque dice también un hebraísmo, dice que se acordó Dios ese es un hebraísmo también que he explicado muchas veces, pero es bueno recordarlo. Dice que se acordó de Rachel, se acordó de Rachel, pero no quiere, y de Sara inclusive, no quiere decir que al Eterno se le olvidó. No, ese es pensar simple, muy simple. No, significa en el tiempo de Dios. Cuando Dios dijo, ya, ahí estuvieron los hijos. Repito, otro hebraísmo. Terminemos con esto, mis amados. La Torah es la escalera. Para nosotros, ¿qué es la escalera para nosotros actualmente? Es la Torah. Si no aprendemos Torah, si no estudiamos Torah y la ponemos por obra, no vamos a alcanzar niveles altos. Hay que conocer la Torah, porque esa es nuestra escalera. ¿Para qué? Para llegar al cielo. Es nuestra escalera espiritual, para que cada vez que estudiemos y avancemos, entonces podamos estar más cerca cada día de la presencia de Hashem allá en el Olam Jabá. Bendiciones, mis amados, el mérito de quien nos salvó el Mesías Yeshua HaMashiach.